y estamos celebrando obviamente el triunfo del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo. Y usted sabe que este año, el año pasado, el año 2020, durante un año ya hemos estado con el infame coronavirus. Y en el mundo ha habido 130 millones de casos, casi 3 millones de muertos, y en los Estados Unidos se han contagiado aproximadamente 31 millones de personas con 560,000 muertes. Y las vacunas ciertamente nos han ayudado mucho a bajar la ansiedad y el número de contagios y muertes. Sin embargo, uno de los grandes errores que tenemos nosotros es creer que la ciencia médica tiene las respuestas y la solución para evitar la muerte. Sí se han desarrollado medicamentos, ¿verdad? Y que nos ayudan a sanar y a prevenir enfermedades. Sin embargo, la ciencia no ha podido derrotar al enemigo que la Biblia dice es el último enemigo, que es la muerte. Y desgraciadamente todos nosotros tenemos una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza. Y los avances científicos en el área de la medicina han ayudado, pero la tasa de mortandad sigue siendo el 100%. Es decir, todos nos vamos a morir. No importa, nosotros comemos sano y tratamos, ¿verdad?, de comer sano, y nos ejercitamos y bajamos el colesterol y practicamos comer sano y todas las cosas. Sin embargo, un día nos vamos a morir y vamos a ser los cadáveres más sanos que han muerto. Entonces, de todas maneras, ahora yo no estoy diciendo que no está bien que comamos bien. Debemos comer bien, debemos ser cuidadosos con nuestro cuerpo, que la Biblia nos dice que es el templo del Espíritu Santo. Pero finalmente todos vamos a morir, y el hombre no tiene la solución contra la muerte, porque la muerte es universal, la muerte es definitiva y la muerte es dolorosa. Sin embargo, hoy lo que vamos a hacer, abra su Biblia en Juan capítulo 11, y vamos a ver cómo en este capítulo el Señor Jesucristo nos habla de cómo Él derrotó la muerte. Y escuche, Jesucristo derrotó la muerte, en este caso, simplemente con su palabra. No fue por medio de avances científicos, no fue por medio de tecnología, sino fue por el poder de su palabra. Así es que si tiene Juan capítulo 11, póngase de pie un momento conmigo y vamos a leer juntos Juan 11 a partir del verso 17. Dice la palabra de Dios así: vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, Betania, o en la tumba. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarte, pero María se quedó en casa. Ya me perdí. ¿En qué verso voy? 20. Y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y quiero que ponga mucha atención en este siguiente verso. Por favor, ponga mucha atención a lo que dice este verso, porque todos nosotros debemos considerar estas palabras del Señor Jesucristo, para que después de analizar lo que Él dijo y lo que Él hizo, podamos entonces decir: Jesucristo es un mentiroso, o Jesucristo es un loco, o Jesucristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta para ti y para mí en este día es esta: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción de tu palabra. Pedimos que tú hables a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, nos prepare para recibir tu palabra en este día. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. En esta historia
Esta historia habla de experiencias que todos nosotros pasamos: enfermedad, dudas, lágrimas, dolor, muerte y separación. Y sin embargo, vemos a Jesús que amaba profundamente a esta familia que estaba compuesta por María, por Marta y por Lázaro, el que había muerto. Y el Señor Jesucristo realiza una señal extraordinaria. Y escucha la palabra que estoy hablando: una señal extraordinaria. Nosotros hablamos de milagros, pero el apóstol Juan usa una palabra muy específica, que es la palabra señal. Hizo una señal. La palabra griega es la palabra semeión, y es la palabra con la que el apóstol Juan se refiere a los milagros del Señor Jesucristo, porque una señal, ¿sabe lo que hace una señal? Te indica hacia un punto. Y todas las señales que el Señor Jesucristo hizo, todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, indicaban y apuntaban a que Él es el Hijo de Dios. Y Juan, es maravilloso su evangelio, porque cuando usted lee el evangelio de Juan y llega al capítulo 20, se va a encontrar en el verso 30 y 31 que dice: hizo además Jesús muchas otras señales que no están escritas, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El propósito del evangelio de Juan es que tú y yo podamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que cuando creamos, al creer, al depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él, usted y yo podamos tener vida. Y el Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, quiero compartir en estos versos 3 enseñanzas que podemos tomar de estos versos. En primer lugar, vemos que Jesucristo es el consuelo ante la dolorosa realidad de la muerte física. Marta y Lázaro vivían en una ciudad y María y Lázaro vivían en una ciudad que se llamaba Betania, que estaba muy cerquita de Jerusalén. Pero el Señor Jesucristo estaba a un día de camino al otro lado del Jordán, donde había bautizado Juan anteriormente. Cuando enferma Lázaro, las hermanas mandan decirle al Señor Jesucristo y le dijeron: Señor, tu amigo, el que amas, está enfermo. Ahora, el que fue a ese lugar se tardó un día de camino. El Señor Jesucristo escuchó la noticia y dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Escucha, tú y yo pasamos por circunstancias difíciles que no entendemos. Tú y yo pasamos por circunstancias, por dolor, por aflicción. De pronto se descompone tu auto, de pronto te enfermas, de pronto alguien hay una separación, divorcio, enojo con la familia, y entonces no entiendes, no sabes qué está pasando. Pero déjame decirte algo maravilloso que nos dice la palabra de Dios: aún esas cosas sirven para la gloria de Dios, cuando tú tienes una perspectiva correcta de quién es Dios y que Jesucristo te ama y tiene un plan para tu vida. Aún las circunstancias difíciles, Dios las utiliza para su gloria. Y entonces se queda 2 días más ahí en Transjordania, o al otro lado del Jordán, hasta que dice: Lázaro duerme, vamos. Y entonces los discípulos le dijeron: Señor, si duerme quiere decir que ya está bien. Y le dijo: no, Lázaro ha muerto. Así es que vamos. Y se tardó un día más en regresar. Entonces ya son 4 días. Un día que se tardó el mensajero, 2 días que se quedó allá, y un día que se tardó en regresar. 4 días. Cuando va llegando a la casa en Betania, Marta escucha que Jesucristo viene y sale corriendo a encontrarlo. Y cuando llega le dice: Señor Jesús, hace 4 días que te dije que vinieras y no viniste. Bueno, yo le estoy poniendo palabras aquí, ¿verdad? Así se hacen los chismes, dicen, ¿no? Pero cuando sale le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si tú hubieras estado aquí. Y déjame decirte, en muchas ocasiones, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, si el Señor Jesucristo hubiera sido el centro de nuestro hogar, el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestras relaciones, estas cosas no habrían pasado.
Mas sin embargo le dijo, yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa. Así es que si tú estás pasando por esa circunstancia, si tú estás diciendo, si Jesús me hubiera puesto atención, si yo le importara al Señor Jesús, tú le importas al Señor Jesús y Él puede hacer milagros, Él puede hacer señales en tu vida y en tu matrimonio. Y esta mujer le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que cualquier cosa que tú pidas, la puedes hacer. Y el Señor Jesucristo le dijo, tu hermano va a resucitar. Y ella le dice, claro, pues va a resucitar, yo lo sé. O sea, va a haber un día de la resurrección allá en el futuro. ¿Quién sabe cuándo? Y el Señor Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Escucha, todos nosotros hemos experimentado ese dolor de la muerte. Tal vez tú has experimentado un familiar, una persona cercana a ti. Tal vez has experimentado o has sido testigo de una persona, de alguien, un amigo tuyo, que algún familiar de él muere y tú vas al funeral y tú vas al sepelio cuando lo van a enterrar. Y ahí en ese lugar tú te das cuenta cuando hay esperanza y cuando no hay esperanza. Como pastor me ha tocado presenciar la muerte de alguna persona y me invitan a hacer el servicio al lado, en el cementerio, y ha habido escenas terribles, donde la persona no tiene esperanza, no sabe que hay una esperanza viva y verdadera, y cuando están bajando ese féretro, la persona se quiere aventar, y una vez una señora se aventó y se abrazó al féretro y gritaba, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Impresionante. ¿Por qué? Porque hay dolor, es verdad, siempre en una muerte y una separación hay dolor, pero cuando hay esperanza es completamente diferente. Yo he estado en lugares donde la gente tiene esperanza, donde saben que el Señor Jesucristo ha prometido la vida eterna, donde saben que esa persona le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y su Salvador es fiel y le va a dar la promesa que le hizo de darle vida eterna. Y cuando tienes esa esperanza, sí te duele, sí lloras, pero en muchos sepelios, en muchos funerales de creyentes, se alaba a Dios, se canta, hay esperanza. Y esa es la gran diferencia. Y el Señor Jesucristo habla aquí de dos tipos de personas que han creído en Él. La primera es el que cree en mí, aunque esté ¿qué? Muerto. Habla de personas que han creído en Él, pero que ahora están muertas. ¿Pero qué dice? Aunque esté muerto. O sea que esas personas están más vivas que nosotros. Más vivas que nosotros. Tal vez tú has experimentado la muerte de un familiar, la separación, pero tú sabes que él era creyente y esa persona está más viva y tú tienes una esperanza maravillosa. Yo experimenté la muerte de mi papá, mi héroe de la fe, y yo pensé que jamás iba a poder soportar el dolor, y sin embargo hay esperanza. Obviamente dolor lo hubo, dolor lo hay. El otro día mi hermano, el menor, mandó una foto de mi papá donde puede hacer gestos y puede hacer, movía los ojos y se sonreía. Me puse a llorar de ver a mi papá otra vez ahí. Pero yo sé dónde está mi papá y yo sé que su Salvador lo tiene en su gloria. Y mi papá se está gozando de las promesas del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo consuela el dolor de una manera real, efectiva y personal, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la segunda tipo de persona es el que vive ¿y qué? Y cree en mí. ¿Qué va a pasar con esa persona? No morirá eternamente. Y la pregunta que el Señor Jesucristo hace, ¿tú crees esto?
¿Tú crees esto? Y Marta, la respuesta que da es asombrosa, porque dice: yo creo que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Escucha, el propósito del Evangelio de Juan dice claramente: estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y Marta dice: yo creo que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y le dijo Marta: de cierto te digo que tú verás la gloria de Dios. Escucha, y la gloria de Dios, tal vez tú piensas la resurrección de Lázaro. Yo creo que además de la resurrección de Lázaro, que fue algo impresionante, que fue lo que precipitó la Semana Santa, la aflicción y la pasión del Señor Jesucristo, porque después de que resucitó a Lázaro, los líderes religiosos inmediatamente dijeron: no podemos seguir permitiendo que este siga haciendo estas cosas y la gente esté creyendo. Entonces acordaron matarlo, y esa semana comenzó la persecución y el acoso al Señor Jesucristo, hasta que lo traicionaron. Uno de los suyos lo traicionó por 30 monedas de plata. Otro de los suyos lo negó 3 veces, y todos los demás que estaban con él lo dejaron completamente solo. Y el Señor Jesucristo fue a la cruz para dar su vida, para que solamente por su sacrificio ofrecernos a nosotros perdón de pecados. Pero con su resurrección nos ofrece vida nueva. Tú necesitas una vida nueva, tú necesitas una segunda oportunidad en la vida, tú necesitas la segunda chance, tú necesitas un borrón y cuenta nueva. Jesucristo, a través de su resurrección, te ofrece una vida nueva, te ofrece perdón de pecados en su sacrificio y te ofrece vida nueva por su resurrección. En segundo lugar, no solamente Jesucristo es el consuelo ante la dolorosa realidad de la muerte, sino en segundo lugar, Jesucristo es la esperanza segura de la vida eterna. El Señor Jesucristo fue a la tumba de Lázaro y vio a todos llorando. Y es impresionante, yo me imagino esa escena. Llegó a la casa, salieron las hermanas, primero salió Marta, después salió María, y le hicieron la misma pregunta o el mismo reclamo: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor Jesús les da la promesa, y después va a la tumba de Lázaro, y cuando llega allá, la gente sale, y ahí estaba un grupo de personas llorando por Lázaro, y el Señor Jesucristo dice que se conmovió en su espíritu y Jesús lloró. El Señor Jesucristo también llora contigo. Él conoce tu dolor, Él conoce tus lamentos, Él conoce tus preocupaciones, y Él sufre y llora contigo. Él conoce por lo que estás pasando, Él sabe, y Él llora contigo. Y la gente, claro, ya saben cómo somos la gente a veces, ¿no? Claro, pues mira cuánto lo amaba a Él, mira cómo llora, porque claro, es su consentido, lo amaba a Él más que a los demás. Jesucristo no amaba más a Él más que a los demás. Jesucristo amaba a Lázaro como te ama a ti, como me ama a mí, como ama a las personas, porque Él es amor. Él ama, y tú tienes ahí en Jesucristo alguien que se preocupa contigo, que conoce tu dolor. Pero siempre la gente comenta, y una de las cosas que también dijeron: no pudo que le dio vista al ciego haber hecho que Lázaro no muriera. El Señor Jesucristo lo que hizo, se para delante de la tumba y dice: mueva la piedra. ¿Sabes una cosa? Lo que hace el Señor Jesús cuando va a hacer algo tremendo en cada una de las personas a las que Él está llamando, primero remueve los estorbos. ¿Qué son aquellas cosas que estorban? Dijo: quiten la piedra. Y la gente que estaba ahí dijo: Señor, ¿cómo vas a quitar la piedra? Tiene 4 días que murió. ¿Qué pasa con un cadáver de 4 días? Dice: ya hiede, ahí hay un tufo impresionante, ahí está oliendo a rayos y centellas. Batman. Porque olía horrible ese lugar. Pero el Señor Jesucristo voltea y le dice a Marta: Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Una vez más, porque así somos, podemos declarar una cosa y al poquito tiempo, cuando enfrentamos la realidad, ya es otra cosa. Pero el Señor Jesucristo, cuando te dice una cosa, lo va a cumplir.
Y dijo, quiten la piedra, y quitaron la piedra. Y entonces el Señor Jesucristo hace algo tremendo. Dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Y comienza a orar en voz alta para que todo el mundo lo escuchara. Porque Jesucristo siempre iba a un lugar aparte y allá Él oraba. Usted lo puede ver en la Biblia. Pero es la única vez, yo creo, no, digo, tengo que verificar ese dato, pero en esa ocasión el Señor Jesucristo ora en voz alta y dice, Padre, gracias que tú siempre me oyes. Y lo hablo en voz alta para que los que están aquí sepan que tú me enviaste. Y todos escucharon lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Y entonces el Señor Jesucristo hace algo tremendo. Dice, Lázaro, ven fuera. Y entonces se imagina lo que sucedió en ese momento después de 4 días de muerto. Y para los judíos, o sea, supuestamente la teoría era que 3 días duraba el espíritu de la persona junto al cuerpo de la persona. Entonces de 3 días todavía había oportunidad de que se hubiera algo que se levantara. Pero al 4.º día ya no era imposible que se levantara, por también 4 días. Y ahí el Señor Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Escucha, Jesucristo llama, y Jesucristo te conoce por nombre, y Jesucristo te llama. Y si en esta tarde no tienes seguridad de vida eterna, si en esta tarde estás esclavizado al pecado, si en esta tarde estás esclavizado, yo no sé a qué, pero todos nosotros hemos experimentado la esclavitud al pecado y sabemos los hábitos, sabemos los pensamientos, sabemos las cosas que hay en nuestro corazón. Jesucristo también las sabe y Jesucristo te quiere liberar, y por eso dice, Lázaro, ven fuera. Yo te voy a levantar de ese estado en el que estás, de esa muerte espiritual en la que estás. Y el Señor Jesucristo llama a Lázaro, y el Señor Jesucristo no solamente llama, sino lo llama a una vida nueva. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Cuando Él llama tu nombre. Y hace 37 años el Señor Jesucristo estaba presente en un lugar como este lugar, y yo estaba sentado ahí en una silla como usted está el día de hoy, y en ese día el Espíritu Santo estaba hablando a mi corazón, y lo que estaba hablando la persona allá adelante, yo sentía que mi hermano le había dicho todo lo que yo era, y que me estaba hablando a mí como si me estuviera señalando, y me sentía señalado, pero al mismo tiempo había una compasión maravillosa. Y cuando llegó al final y la persona que estaba compartiendo la palabra de Dios me invitó a todos a que viniéramos al Señor Jesús para recibir su perdón y una vida nueva, aunque yo me quise resistir y me agarré de la silla para no levantar la mano, dentro de mi corazón el Espíritu Santo se movía. Ahora lo entiendo, en aquel entonces no entendía nada, solamente yo pensaba, ¿qué van a decir mis amigos? Me dijeron que yo iba a acabar igual, que iba a ser un cristiano. Yo les dije, jamás de mi vida voy a ser cristiano, y ahí estaba bien agarrado de la silla para no levantar mi mano, y sin embargo algo seguía en mi corazón, y llegó un momento que dije, a mí qué me importa lo que digan los demás, yo necesito al Señor Jesús. Y levanté mi mano, y aquel día el Señor Jesucristo llamó mi nombre y salí. Por eso puedo cantar como cantamos el primer canto, glorioso día, su sangre me perdonó. ¿Cómo dice el canto? Su sangre me levantó, me perdonó. Siempre que lo voy a compartir se me olvida la letra. Aquí lo tengo bien y después se me olvida la letra. Pero nos dice la palabra de Dios, su voz me habló, ¿y qué? Y a la muerte venció, glorioso día, su sangre me rescató. Así es, por eso puedo cantar, y por eso todos los que hemos experimentado el aceptar a Jesucristo, creer en Jesucristo como nuestro Salvador, no solamente como una figura religiosa, sino como una relación que cada uno de nosotros podemos tener con Él, podemos experimentar esa vida nueva. Y sabes una cosa, tú puedes responder a su voz en este día. Tú puedes responder a su voz en este día. El Señor Jesucristo habla y dice, Lázaro, ven fuera. Así como el Señor Jesucristo dijo, Alex,
ven fuera. Así como Jesucristo puede decir, María, ven fuera. Así como puede decir, Juan, ven fuera. Jorge, ven fuera. Ramón, ven fuera. Y comienza porque sabes que Él está llamando tu nombre. El Señor Jesucristo murió. Más adelante el capítulo 20 de Juan nos dice que el Señor Jesucristo murió y fue sepultado. Pero al tercer día se levantó de los muertos. Y el Señor Jesucristo dice, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la resurrección es el centro del cristianismo. Si Jesucristo no resucitó, todos nosotros somos unos mentirosos. Pero la Biblia dice, aquí Jesucristo resucitó. Y porque Él resucitó, hace 2000 años que existe la iglesia. Y hace 2000 años que el Señor sigue transformando las vidas de los que creen.